y tengo la valentía de reconocer cuando algo me hiere o me lastima o me preocupa o me angustia, me pasa eso, yo soy flexible ante eso y tengo recursos para lidiar con eso. Si no, es como lo del polvo. Yo meto el polvo abajo de la alfombra y algún día tengo cucarachas. Porque la suciedad no se limpió, se ocultó, pero no se limpió. Entonces esto es parecido. La verdadera limpieza es cuando yo me contacto con mi angustia y luego de hacer la pausa de la que hablamos, digo, a ver, ¿qué voy a hacer con esta angustia? Pero si yo la niego de entrada, que es lo que a veces nos sucede, no solamente por los mecanismos de defensa que están descritos en este libro, sino por el ritmo de vida que llevamos y por las exigencias sociales. Entonces todo ayuda a que barramos abajo de la alfombra. Hasta que un día levantamos abajo de la alfombra y ya no hay que barrer nada más, hay que tirar insecticida porque hay piojos, cucarachas, etcétera. Todo metafórico, pero adecuado a la situación, ¿no? Así que bueno, Alan, gracias por compartir. Y qué bueno también lo que dijo Alan al principio, ¿no? Te sentiste incómodo de ver tantas palabras que no son agradables, porque vos querés ser más proactivo. ¿Por qué? Y eso también es un impulso curioso, ¿no? ¿Cómo fue cuando vos dijiste me sentí incómodo? Se cortó el audio, no te escuché. Cuando vos contaste al principio me sentí incómodo al leer tantas palabras que no son agradables y positivas. ¿Te pasó eso? Sí. Bien. O sea, el hecho solo de leer ese listado te puso incómodo. Bueno, ¿quién quiere continuar en el grupo? Rodrigo, ¿querías decir algo más? César. César. Allá, César, ¿qué dices? Yo me remonté un poco al tiempo cuando acudía con el especialista, con un psicólogo, donde tratamos, creo que se llamaba terapia cognitivo-conductual. Y para contestarlo se me hizo fácil porque yo con él aprendí a diferenciar o detectar este tipo de sentimientos mediante cazando el pensamiento de qué era lo que pasaba por mi mente. Entonces, pues ahorita yo hice la práctica de irme para atrás estas 2 semanas o un mes y dije, esto es lo que yo traía, no día específico, pero yo me acuerdo muy bien que en este mes, este día, por esta situación anduve ansioso, aprensivo, con un mismo pensamiento puedo tener hasta 3 emociones o sensaciones de estas, o 4, y es como lo llené más fácil y pude identificar los que más se identificaban conmigo, pues, ¿no? Claro. Muy bien, y César, me imagino que interesante el testimonio de César porque hacer terapia es como entrenar la mente. Ya hablábamos de los prejuicios y todo eso que es muy peligroso, pero te pregunto, viste que cuando vos decís, al principio te puede salir espontáneamente, estoy angustiado, y revisás si es el término exacto, así como lo especificó también Rogelio, Rodrigo, el uso de las palabras. Capaz que vos decís al principio angustiado, pero después te das cuenta, una posibilidad estoy poniendo, que no estás angustiado, estás preocupado. Y aprendiste que esa es una diferencia también muy importante, que de repente volver a analizar lo que sentís hace que le bajes un grado a lo que sentís con la palabra adecuada, precisa, y eso, así como lo pusimos incómodo a Alan, solo con una hoja de papel, obligado a leer palabras que no son agradables, a Alan lo pusimos en estado de incomodidad. Miren lo vulnerables que somos. Otra cosa interesante de este ejercicio, todos somos vulnerables a lo que vemos, oímos, pensamos, imaginamos, somos vulnerables. Entonces la pregunta es, César, ¿te pasó alguna vez que cambiando la palabra, cuando hacías terapia o fuera de la terapia, se reacomodó el sentimiento y de repente se vuelve más manejable? ¿Te pasó esa experiencia? Sí, de hecho sí fue una parte de la terapia porque en esa misma terapia
analizas el tipo de poder de la palabra en el sentido de que hay palabras que instintivamente, por conocimiento general, las traduces mentalmente como catastróficas y te hacen sentir esa emoción por el solo hecho de expresarla, de cómo te sientes. Pero realmente la misma palabra, tú estás como que autocondicionado a sentirte mal por utilizarla de esa forma, pues cuando puede existir otra palabra que tenga menos efectividad de catástrofe, pues que no te tienes que ir a ser tan radical en el uso de la palabra en ese sentido. Eso sí recuerdo haber tenido esa parte de la terapia, pues, ¿no? De haberla llevado. Claro. También, César, reconocerás, y seguramente al hacer esa terapia se aprende eso, que funciona al revés el mecanismo, que con las palabras podemos manipular el grado de intensidad de una emoción. Entonces, en vez de decir que estamos angustiados, decimos que estamos preocupados, porque queremos ocultar la angustia. Pero bueno, acá justamente estamos trabajando la autoconciencia para guardar un equilibrio. Equilibrio es equidistante de los dos extremos, ni magnificar lo que se está sintiendo, ni menoscabarlo, que es otro recurso que tiene la conciencia para autoprotegerse. Si alguien te pregunta de repente, ¿estás angustiado? Por ahí no es cómodo decir que sí. Entonces decís, no, tengo una ligera preocupación. Y en realidad tenés una flor de angustia. Pero bueno, entonces hay que estar atento a tratar de usar el lenguaje con propiedad. Pero, como dijiste hace un ratito, César, el primer impulso de la mente es sobrealarmarse, sobredimensionar, que está muy bien. Eso viene de términos evolutivos. Como contó Alan, te llama un pariente que tiene un problema, lo primero que te aparece es un poco de angustia, un poco de zozobra. A veces te sentís impotente, sentís un poco de miedo, ¿a dónde va a derivar esta situación? Y eso está bueno porque te pone en la pista de la alarma. Después las cosas en general se acomodan y aparecen soluciones, perspectivas distintas y te vas tranquilizando. Pero cuanto más recursos lingüísticos tienes, más fácil te es tranquilizarte. Así que bueno, me alegro por tu aporte también. ¿Quién quiere continuar con algún aporte adicional? A ver, Rafa, ¿qué te pasó con el ejercicio? Al igual que Alan, pues, primero me sentí como ansioso más que nada. Me dio cierta ansiedad de rato. Pero bueno, las identifiqué perfectamente las de este momento, ¿no? Últimamente. Después las seguí leyendo y lo que me sucedía es que, no sé, sentí que a lo mejor en un 90%, pues las he sentido, ¿no? No sé si me explico. Las asocié a algo que me haya sucedido en la vida, las estuve asociando a algo. Hubo unas que no las asociaba, pero yo creo que la gran mayoría sí. Mi resumen es que al final, durante 37 años, en algún momento de mi vida me he sentido de alguna manera de eso. Perdón, esto último que dijiste. En los últimos 37 años, mi resumen es que en algún momento de mi vida he sentido muchas de estas palabras. Claro, y esto que acaba de aportar Rafa es otra cosa importante de la autoconciencia, ¿no? Estoy angustiado, pero ¿por qué? O sea, el ejercicio también nos invita, nos ayuda a identificar, a conectar una emoción con una situación concreta. Porque a veces hay personas que están angustiadas y no entienden bien por qué. El trastorno de ansiedad que está creciendo en la civilización moderna es otra problemática. Como tenemos tantas fuentes de ansiedad posibles en la vida moderna, ansiedad, llega un momento que el cerebro o la mente nuestra se puede confundir. ¿Y por qué llegan las personas al trastorno? ¿Por qué se llama así, no? Trastorno general de ansiedad o trastorno generalizado de ansiedad. Es porque la persona no detectó a tiempo la ansiedad que tenía y la ansiedad se fue de su control. Esto se parece en economía, se me ocurre otra metáfora, a ver si les parece aceptable. La inflación. La inflación durante el siglo pasado, en el siglo XX, había un debate entre los economistas. Decían que un poco de inflación
Está bien que haya en una economía, pero actualmente se tiende a decir que es un peligro decir eso, porque se parece a decir, che, que tengas un poco de fiebre está bien, y que la tengas unos días está bien. Esto es peligroso, porque vos dejás correr la fiebre varios días y después tenés neumonía. Vos dejás correr varios meses o años la inflación y después tenés hiperinflación. Son procesos que se realimentan. Entonces, el ciclo de la ansiedad, que a ninguno de nosotros nos falta, porque yo pienso que en la vida moderna vos te levantás y un quantum de ansiedad razonable tenés que tener, porque hay un montón de desafíos que te esperan durante el día que requieren de cierta dosis de ansiedad tuya. Pero si esa ansiedad empieza a volverse continua y en algunos temas excesiva y no hacemos nada, se parece al proceso de la hiperinflación. Llega un momento que te agarra el trastorno general de ansiedad. Entonces, rescatemos lo que acaba de aportar Alan. Cuando yo anoto una palabra, tengo que, además de no hacer nada de inmediato para impedirla o reprimirla, tengo que seguir, por eso estaba bueno lo de Krishnamurti, ¿no? Déjalo florecer el miedo, porque es como decirle algo a alguien incómodo, seguime hablando, porque miren, rescatemos lo que había antes dicho Héctor, ¿no? Supongamos que nuestro amigo nos estuvo hablando de algo que nos incomoda. Qué difícil decirle, bueno, ¿y cómo te sentís ahora? Y que nos siga hablando. Pero a veces la madurez o la inteligencia emocional, como lo quieran llamar, es hacer ese esfuerzo. Me pongo en contacto con lo incómodo, todo lo que haga falta para descubrir el trasfondo, la raíz de este problema. Entonces Rafa dice, cuando yo pongo inquieto, anoto la palabra inquieto, supongamos que yo anoté esa palabra, pero ¿qué es exactamente lo que me pone inquieto? Y por supuesto a veces hay más de una causa, pero detectar al menos una causa es muy importante. Para eso tengo que reconocer que estoy inquieto. Bueno, ¿qué otro aporte me pueden contar? Rubén, ¿qué te pasó con el ejercicio? Buenas tardes. Al igual que algunos de los compañeros, cuando vi las palabras, dije, bueno, pero ¿por qué tan negativo este asunto, no? Básicamente, siguiendo las instrucciones ahí del ejercicio, ¿no? Asocié algunas de las palabras con, pues, con vivencias o cosas que ahí me pudieran haber sucedido en los últimos 2 meses. Dos palabras que no encontré aquí pudieran ser estresado y alegre. Y de las que están ahí, por ejemplo, enojado. Esto lo puedo asociar yo con el ámbito personal, ¿no? Quizá discusiones con la esposa por diferentes causas que pudieran ser. Vulnerable también. Esto lo asocio yo más bien con el tema que les platiqué hace unos días, ¿no? De inseguridad. En el estado, en la ciudad se han visto pues cosas así bastante violentas, ¿no? Y sí, en lo personal sí me llegan pues, a tocar, ¿no? O a afectar, vaya, ver tanta violencia. Otra palabra que señalé fue inestable, y esta la asocio más bien al tema financiero, ¿no? Quizá pudiera ser malas decisiones de mi parte, ¿no? En cuanto al tema financiero. Y luego señalé las últimas tres que tienen que ver ya con el aspecto laboral, ¿no? Que pudiera ser la palabra preocupado, presionado y tenso. Las causas, como digo, laborales, pero pueden ser por muchos motivos, ¿no? No sé, un ejemplo pudiera ser en el tema laboral el buscar, no sé, nuevos proveedores, nuevas alternativas, dadas las circunstancias, ¿no? Del mercado, que tienen que ver con números, que tienen que ver con las ventas en sí de la empresa y obviamente en conjunto, ¿no? Con las distintas áreas de la empresa y las distintas personas. Pero esas son las palabras, ¿no? Que yo señalé, esas 6 más, como les digo, las 2 que no vi ahí fue
la que tiene que ver con el estrés y alegría, ¿no? ¿Por qué no? Porque, pues, no todo puede ser malo en la vida, ¿no? Tiene que haber, es como decir una flor, que no hay momentos de alegría, hay momentos no tan alegres, entonces, pues esas son las palabras, ¿no? Que yo me identifiqué, digamos, de cierta manera. Claro, bien, o sea, nosotros vamos a ir a la tercera habilidad en motivación y vamos a cultivar todas las emociones agradables, proactivas, energéticas. Como comenté antes, respetamos al autor que está investigando a fondo la autoconciencia y repito la metáfora, dice, no vas al médico o al mecánico a decirle que tu auto anda perfecto. Tú vas al mecánico y le dices, mi auto está haciendo este ruidito raro que antes no hacía. Vieron que hay gente que presta mucha atención, para seguir la metáfora, a los ruiditos raros del auto y son las personas que previenen problemas mayores o accidentes. Y hay otras personas que somos displicentes y decimos, no pasa nada, esto no debe ser nada, o ni lo registramos. Y entonces no lo registramos o porque estamos distraídos o por un mecanismo de defensa. Entonces, Rubén, suscribo de nuevo que a propósito, acá apareció, me congratulo que hayas puesto alegre como rebeldía, está bárbaro, pero está a propósito, cuando vos seas facilitador, que le invites a la gente a ver, que anoten lo que no es cómodo, como dijo Alan. Y vos introdujiste una palabra muy buena, que es para reflexionar lo que dice Rubén. El problema, cuando sumamos 4, 5, 6, 7, 8 de estos términos, es que todos pueden ir a parar al genérico estresado, que acaba de introducir Rubén. Es decir, esa es una de las problemáticas humanas por las cuales se volvió tan valiosa la inteligencia emocional desde que apareció. Todos tenemos, es como decir que si tu auto, el motor está andando mal, gasta más combustible. Suponte que hace ruido tu auto y yo te digo, che, pero tu auto hace ruido. No importa, pero ¿cómo que no? Si está andando defectuosamente, gasta más combustible. Y encima si hace frío y tienes que prender o al revés, vamos a poner más claro, si hace mucho calor y tienes que prender el aire acondicionado, gastas todavía más combustible. Entonces al final siempre la variable de todos los defectos del auto, casi todos, pasa por el consumo excesivo de energía. En la vida humana es parecido. Todas las palabras estas que demandan atención, cuando hacemos el ejercicio, en el día a día demandan energía. Así que muy bien, Rubén, en haber puesto el término estresado, porque es como un embudo. Esté ansioso, preocupado, inadaptado. Miren, leo al azar. Incompetente, despojado, deprimido, disperso, distraído, angustiado, antagonista, dudoso, inhibido. Es una ametralladora pero todas me van a producir algo de estrés. Todas van a converger al estrés, que es el gran tema que va a venir en la segunda habilidad práctica, que es el manejo de las emociones. Así que bueno, y otro detalle importante que mencionó Rubén, si me acompañan a ver un par de pantallas que están más adelante, yo les digo cuáles son. Cuando Rubén habla, por ejemplo, de la cuestión de inestable o inseguro, fíjense lo que dice la pantalla 11. La pantalla 11. Recuerden, para el próximo jueves, si pueden leer el PowerPoint completo y traer comentarios sobre las lecturas. Las emociones como sistema de señales. En principio, el hecho de no hacer nada con lo que apareció en la hoja es para poder prestar atención a los carteles que están en la ruta. Cuidado, aminorar la velocidad, a 90 metros curva peligrosa. Si vos no lees con atención esas instrucciones, podés meterte en situaciones difíciles de accidente justamente por no haber leído atentamente lo que decía el cartel. Con las emociones pasa lo mismo. A veces queremos seguir de largo y no mirar lo que nos dice un cartel porque no nos gusta lo que nos dice un cartel. Entonces acá dice, las emociones como sistema de señales. Lo que apareció en esta hojita de cada uno de los testimonios que pusimos es información sobre nosotros mismos. Por supuesto, cómo me siento hoy.
pero también información sobre otras personas. El caso que contó Alan, la angustia momentánea, esperemos, le vino de un problema de un familiar. Y en tercer lugar dice información sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, situación económica, situación política, situación social, situación familiar, situación profesional. Y si avanzan, hay una pantalla que me parece muy, pero muy importante. No confundamos el mensaje con el problema. No confundamos el mensaje con el problema. Esto lo dijo un gran psicólogo. Dice, cada una de las emociones es una señal que alerta acerca de un problema particular y su función es remitir a ese problema. A ver, ¿qué interpretás, Rodrigo, de esta pantalla? Pero lo que veo por ahí, de todo lo que se ha tratado, que hay que conocer las emociones, ¿sí? Pero exactamente como decían ahorita y lo que vio Alan ahí, oye, pues aquí no hay nada bueno, o sea, ¿por qué no cuando inicia la cuestión de la inteligencia emocional en los libros, en un curso, en lo que sea? ¿Por qué no lleva a la par los dos tipos de emociones? Las emociones de alegría, oye, no, es que estoy muy estresado, estoy preocupado. Oye, espérate. Y en la mañana que te levantaste, ¿tienes hijos? Sí, estuviste con tus hijos. ¿Qué hiciste? No, pues platiqué con, no sé, es historia, pues lo que pasaba antes. Platiqué con mi hija porque va a la escuela, va a la primaria y cosas que tienes que hacer, pues, o sea, y le hice el desayuno y le preparé esto a mi hijo, a mi hija, etcétera, y estaba muy feliz. Qué bueno que identificaste, sigue siendo feliz, sigue haciendo el desayuno, y cuando vayas al trabajo, entonces emula eso que estás haciendo para sentirte feliz, de saludar a tu amigo, el compañero de trabajo. ¿Por qué tiene que arrastrar desde el principio y llegar, me imagino, al final de leer muchas hojas en un libro de inteligencia emocional? Tiene que llegar, y todo esto es para que seas feliz. Pero si yo no dije que era infeliz totalmente, ¿no? O sea, tengo muchos lapsos de felicidad, pero en todas estas lecturas y en todas esas cosas no me hacen verlo muchas veces, ¿no? O sea, no entiendo cuál es la mecánica para ayudarte a llegar a tener esos momentos de felicidad. Si sí los tienes, pues, por menos que sean, y si los recalcas y si haces esas cosas, se me hace que se van a empezar a hacer más abundantes y más abundantes, y después va a decir, pues, yo no necesito mucho de esto, porque estaba tratando puros problemas y prácticamente no los tengo, estoy bien como estoy y todo eso. No sé si me podrías decir algo sobre eso. Bueno, sí, o sea, dos cosas. Primero, lo pedagógico. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que cada día de nuestra vida, el día de hoy, martes 9 de julio, nos pasaron un montón de cosas? Como dice Rodrigo, algunas son para anotar desde lo lindo, desde lo agradable, desde lo inspiracional, desde lo afectivo. Qué suerte que tengo una familia, qué suerte que tengo alguien que me escucha en mi casa, qué suerte que tengo un trabajo, qué suerte que puedo comer. Podemos hasta nombrar cosas básicas. Cuando lleguemos a motivación hay ejercicios de agradecimiento, donde vamos a jugar una competencia entre todos, a ver quién anota más cosas positivas que registra en su vida. Pero había que seguir una secuencia. Y Rodrigo pregunta, y lo felicito por esa pregunta, ¿por qué los especialistas de mierda, si me perdonan la expresión, se dedicaron primero a poner la autoconciencia, que es un bajón? Tenés que tomar conciencia del estrés. Y yo les devuelvo esta pregunta. ¿Por qué cuando subimos a un avión, que sabemos que vamos a ver una película, que sabemos que nos van a servir comida rica, que sabemos que el asiento es reclinable y vamos a dormir,
¿Por qué tienen que aparecer estos tipos a decirnos cómo se usa la máscara de oxígeno y que si el avión se despresuriza, dónde está el cinturón de seguridad? Y ojo que el chaleco salvavidas está abajo, y si caemos en el mar hay que abrazarse al chaleco salvavidas. ¿Y por qué todas esas instrucciones? Y porque el protocolo es así. Si yo no te explico los peligros que hay arriba de un avión, luego me vas a demandar. Y si no se explicaron de entrada, no funcionaría más la aviación comercial, porque no habría un protocolo de protección de las personas. Es una analogía que no sé si es la mejor de todas, Rodrigo, pero se me ocurrió sobre la marcha para explicar por qué los psicólogos, cuando te escriben un libro como este, ¿no? O sea, hay libros más edificantes que este, pero este también es importante porque nos muestra las zonas de peligro de nuestra personalidad. Ahora, está muy bien la objeción de Rodrigo para que como facilitadores nunca perdamos de vista que en el seminario, en el taller que vamos a hacer, supongamos que este ejercicio lo estamos haciendo a las 11 de la mañana, gente, a las 2 de la tarde o a la 1:30, cuando volvemos al almuerzo, vamos a hacer una dinámica de motivación que nos va a llenar de energía positiva para acometer los desafíos que registramos a la mañana. Pero la secuencia incluso se puede discutir, Rodrigo. O sea, si tú, como facilitador, quieres comenzar un seminario, un taller con la tercera habilidad práctica, la motivación y la automotivación, por supuesto que lo vas a poder hacer. De hecho, no se olviden que nosotros hasta acá no estuvimos hablando solamente de cosas así difíciles o negativas, estuvimos viendo cómo disfrutar, en algunos momentos por lo menos, cómo disfrutar más de la vida y por qué hay herramientas para manejarse mejor en la vida. Y como dice Rodrigo, ¿qué estamos buscando todos en última instancia? ¿La felicidad o no? ¿Quién de ustedes no quiere ser feliz? ¿Por qué es un problema el estrés? Porque nos roba felicidad. ¿Por qué es un problema la tristeza? Porque nos roba. ¿Por qué es feo estar angustiado? Porque no te deja. En definitiva, resumiendo, en el callejón que nos metió Rodrigo, es que instintivamente todos los seres humanos sabemos que existe la felicidad. Por lo menos como un ideal, como una cosa vaga, ¿no? Ahora estaríamos en aprieto. Si quieren, el jueves debatimos unos minutitos, pero estaríamos en aprieto para que cada uno defina qué es la felicidad. Pero Rodrigo tiene razón en apuntar. A ver, ¿y acá por qué no empezar por lo positivo? Pero bueno, la cuestión es que habíamos visto la matriz de las 5 habilidades en un PowerPoint anterior y todos habíamos acordado, incluso Rodrigo que ahora lo cuestiona, que sin autoconciencia las otras 4 habilidades se desdibujan. Para redondear lo interesante de tu cuestionamiento, Rodrigo, un psicólogo en un congreso de psicología, para que no suene que te lo dice Abel, ¿no? Un psicólogo en un congreso de psicología te diría que las estadísticas demuestran que cuanto menos autoconciencia tiene una persona, menos posibilidades tiene de ser feliz. Y eso es un desafío difícil, que tenemos que meditarlo, pero es así. De hecho, Freud dijo, miren esta declaración espectacular, para mi gusto espectacular de Freud, con humor o sin humor, como la quiera interpretar libremente cada una. Hay 2 maneras de ser feliz en el mundo, siendo estúpido o haciéndose el estúpido. Que quede para la meditación. Ahora, ¿qué pasa si no eres un estúpido? ¿Qué pasa si estás trabajando como líder ya en una empresa y estás responsable de una familia? Porque alguien podría decir, es verdad, muchas personas minusválidas que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, son más felices que nosotros los normales. Pero nosotros no podemos decidir ser anormales. O quién define lo que es normal o anormal. Nosotros somos neuróticos promedio, que estamos ya envueltos en las situaciones de vida que nos tocan. Sí, Rodrigo, dime. Pero como dices, pues, o sea, lo de la autoconciencia
lo debemos de tomar cada uno. Es bien personal, como dice, como hemos visto en otras partes ahí, porque la concepción de la realidad es individual. Yo le puedo ir a preguntar a otro, oye, ¿verdad que estás de acuerdo que es bien bonito el amanecer así en el invierno? No, estás loco, o sea, estás mal, ¿no? O sea, mi realidad es otra. Y te digo, a lo que voy con eso es, lo de autoconciencia es completamente individual, personal, completamente. Era lo que hablaba el otro día que pusimos algo ahí en el chat que está ahí, de que hay una persona, y bueno, es general ahora, que hay una forma de que en el mundo están de acuerdo de cómo medir la felicidad de las personas y dice que es lo que tienes, tanto material o de conocimientos y todas esas cosas, y la otra parte es a lo que aspiras. Entre más alejado está, dice, lo que tienes y conoces y deseas de lo que aspiras verdaderamente, eres más infeliz. Y se demuestra en las personas, y yo he leído esas cosas, he platicado algunas veces con mi hermano, que te digo que es psicólogo y que ha hecho muchos trabajos de investigación de comunidades y cosas así. Son felices, dice, fui a la comunidad que está allá en medio de nada, son agricultores, apenas tienen unos cuantos plantitas para ellos, etcétera, y luego van a trabajar el jornal y cosas de esas y vuelven, aquí están sus hijos, etcétera. No hay internet ahí. Y oiga, y mire que el internet, y oiga, la televisión por cable y todo. No, ¿para qué queremos eso? O sea, y te responden las encuestas esas de felicidad, y son, si nosotros somos, entre comillas, si hacemos algo de eso, sacamos el 60% de felices, ellos son 90% de felices. No han ido muchos ni a la primaria, otros sí fueron, etcétera. Te digo, Rodrigo, tienes razón. ¿Sabes qué? Tienes razón. O sea, ¿alguno está en desacuerdo con lo que está diciendo Rodrigo? Hay sociedades en estado más primitivo que las nuestras que ya te ha testeado que viven satisfechas con lo que tienen y tienen una sensación de subjetividad, de felicidad mayor que la nuestra. Rodrigo, eso está concedido. O sea, tú tienes razón. El tema es, porque yo pregunto ahora al revés, y esto, por ejemplo, Héctor por ahí nos da la respuesta. ¿Por qué salen las noticias de que el mindfulness está siendo recomendado en las escuelas primarias, dado que notan docentes, psicólogos y psicopedagogos que los niños tienen cada vez más ansiedad? O sea, tu reflexión es muy correcta, pero resulta que estamos todos tratando de lidiar con un problema que es social, que es que han crecido los niveles de ansiedad respecto a generaciones anteriores. Y lo que tú señalas es una relectura de este PowerPoint, que lo dejamos para el próximo jueves. Les dejo esta inquietud. Rodrigo planteó personas sencillas que viven en comunidades sencillas son más felices que nosotros. Registremos eso y volvamos a leer lo que dice el PowerPoint. Cada una de las emociones es una señal que alerta acerca de un problema particular y su función es remitir a ese problema. Les dejo un ejemplo para debatir el próximo jueves. Si noto que estoy inseguro y luego registro que es porque no tengo el auto último modelo, porque pensaba cambiarlo este año y no lo pude cambiar, tengo uno de hace 5 años atrás. Ese es el problema que me está generando inseguridad hoy. Hipotético, ¿eh? Ustedes pueden plantear otro también el jueves. La pregunta que vamos a debatir el jueves es, ¿esa emoción me está alertando de un problema real o no? O sea, porque nos queda también ver qué es un problema real.
Cuando decimos que las personas que tienen mayor autoconciencia pueden llegar a ser más felices o sentirse mejor consigo mismas. ¿Por qué? Ustedes el jueves traigan sus ideas, traigan sus impresiones acerca de por qué un mayor nivel de autoconciencia puede dar mayor satisfacción en la vida. Y sin dejar de tener en cuenta lo que planteó como cuestionamiento Rodrigo, ¿por qué personas en la antigüedad vivían mejor que nosotros? O por qué personas que viven en comunidades, no sé si son los mormones o hay algunas que viven sin internet, como él dice, y son felices, sin nada de todo lo que tenemos nosotros? Bueno, para el jueves traemos puntos de vista y terminamos con los compañeros que no llegamos a leer lo del ejercicio 1. El último punto es que si aceptan o no, también lo pueden discutir, lo que habíamos aclarado, que hay un orden secuencial para enseñar inteligencia emocional. A la mañana tocó deprimirnos, lo digo con un poco de humor porque tampoco es tan grave. A la mañana tocó conectarnos con lo difícil de nuestras vidas, lo preocupante, lo angustioso, lo estresante, lo deprimente, lo que fuere. A la tarde viene la contracara, donde vamos a tener que hacer ejercicio de agradecimiento. Pero insisto, si alguien se suma a la objeción de Rodrigo, escucho ideas para plantearlo de otra manera. Porque la secuencia hasta ahora los especialistas dicen. Pero te digo, o sea, lo que yo quise decir ahí, Abel, es ¿por qué no se llevan así a la par hablando de las dos cosas? Pues de las dos cosas. Sabemos que estas no son buenas, te causan estrés, te causan enfermedades, te causan lo que tú quieras, y las otras son muy buenas. ¿Por qué no caminar a la par? O sea, no sé. Bueno, te contesto de nuevo, a ver si alguien quiere cambiar las reglas de la industria aeronáutica. ¿Por qué primero el comandante no te dice que vas a disfrutar de un vuelo extraordinario? ¿Por qué te lo dice después? ¿Por qué primero vienen las normas de... Tal vez, Rodrigo, esta es mi interpretación, tal vez el que hace este ejercicio no es para molestarte o para inquietarte más, como momentáneamente a todos nos pasó cuando lo hicimos. A mí también me pasó lo de Alan, me sentí incómodo. Tal vez no hay una intención mala en eso, dañina o torpe. Tal vez a propósito tratan de llamarte la atención primero con lo difícil, porque, insisto, tú no le prestas atención a veces a lo difícil justamente porque es difícil, y a lo fácil y agradable, y dejarse llevar por los triunfos o por los aciertos y todo eso, es más fácil porque la vida está hecha así. Yo entiendo que el especialista que arman este ejercicio y que arman esta secuencia es para arrancar como en el avión. Atención, cuidado que si algo falla, vos tenés que actuar de esta manera. Si te mezclaran las instrucciones de seguridad con todos los placeres que vas a tener en el avión, que marketineramente sería bueno para la compañía hacer eso, pero si te los mezclaran, tú podrías demandarlos luego y decirles, me mezclaste las dos informaciones, entonces yo me dejé llevar por lo positivo y después cuando el avión estaba en problema no supe qué hacer. Yo entiendo, lo discutimos el jueves, entiendo que la intención es llamarnos la atención sobre lo que es un poco difícil, reconocer que estoy durmiendo mal, reconocer que tengo poca energía, reconocer todo lo que, creo que Rubén dijo esa palabra mágica, lo que nos hace vulnerables, porque en definitiva la objeción de Rodrigo nos hace profundizar en la reflexión. ¿Por qué nos estamos rebelando un poquito con el ejercicio? Porque nos hace un poco vulnerables. Pero bueno, el jueves la seguimos desde el planteo de Rodrigo y terminamos en lo posible el PowerPoint también. Bueno, nos pasamos 10 minutos, pero creo que valió la pena. Gracias y hasta el jueves, gente. La seguimos por WhatsApp, cualquier cosa, o por mail. Chao. Por ejemplo,